Pirincho Navarrete, los niños haitianos, hay, esto tiene muchas variables, muchas vertientes, pero la política propiamente tal, ¿cómo la ves? A ver, lo primero es que cuando uno se entera de la noticia, los primeros titulares son francamente espeluznantes y desoladores. Especialmente para quienes conocen un poco más la realidad de Haití, una isla sumida en la peor pesadilla de la miseria, con un Estado fallido, con una situación casi de guerra civil permanente entre pandillas, y un Estado que es incapaz de garantizar el mínimo orden, y para qué decir la seguridad de sus ciudadanos, de una pobreza que trae a colación una cuestión que para nosotros en Chile ha tenido alguna historia. En algún minuto tuvimos misiones O humanitarias sea, las Fuerzas allá, Armadas estuvieron allá. efectivamente, colaborando con Naciones Unidas en algo que en principio debería orgullecernos, y por lo tanto todo lo que ha pasado en relación a esta noticia es francamente preocupante. Y políticamente, de manera obvia, me parece a mí que el presidente de la República ha reaccionado de la manera correcta, especialmente en esta convocatoria a los principales poderes del Estado para, primero, indagar qué fue lo que aquí ocurrió y sobre todo intentar resolver y proteger y dar contención a lo que en principio parecía una situación bien desoladora y desamparo de estos niños, que además me parece que es una muy buena señal, no quiero decir contradictoria ni contraria, pero una muy buena señal humanitaria respecto al tema de la inmigración, a diferencia de lo que ha venido siendo nuestro discurso, no solo el del actual presidente, en general de la opinión pública chilena en torno a los temas migratorios, con ausencia, diría yo, la mayoría de las veces, de esta mirada más humanitaria y del drama que se vive en otros lugares. Y me quiero quedar con que más allá del, entre comillas, aprovechamiento político que pudieran hacer algunos, de rápidamente tratar de situar las responsabilidades en ciertas autoridades y no en otras, me gustó mucho hoy día escuchar a la Paula Comandani en el RAPAC dando una mirada un tanto distinta de esta situación, que nos muestra que cosas que para nosotros son absolutamente incomprensibles, son más bien naturales en un país de esta naturaleza. Como O por pueden tener una ejemplo, explicación, claro. no hay registro de ninguna naturaleza, todo se escribe a mano y por lo tanto la posibilidad de poder cotejar con algún nivel de tranquilidad y veracidad los papeles que provienen de Haití son prácticamente nulos. Segundo, esta idea de los charter y el precio que se cobra a propósito de lo que ella misma contó, que son la comparación con los vuelos comerciales. Tercero, algo que a mí al principio me pareció una brutalidad, pero parece relativamente natural, y es que los hijos de inmigrantes llegan a Chile de manera posterior, muchas veces a cargo 30, 35, 40 de un solo adulto. Y por lo tanto, no estamos en presencia necesariamente de lo que temimos en un momento, que esto fuera una operación básicamente de De tráfico tráfico masivo de niños. de niños. Lo que no quita eh, que independiente de lo que pasa en Haití, pongamos el ojo en lo que pasa en Chile. Es bien vergonzoso que a estas alturas del partido, siendo tan severos en algunas cosas, y particularmente en lo que se ha venido a llamar el control migratorio, tengamos tenido el despelote, de descoordinación y de completa ausencia de todo tipo de responsabilidades de las principales autoridades. Dos cosas con las cuales me quiero quedar para abrir esto: el rol de la DGAC. Algo se ha comentado durante estos días, pero una institución que con el mayor de las sinceridades se ha transformado más bien en el lugar de reposo o jubilación de muchos funcionarios de la Fuerza Aérea, y que no necesariamente cumplen el rol que deberían tener, y casos como este, como tantos otros, lo muestran. Y lo segundo con lo que me quiero quedar es la incapacidad para poder explicar, como por ejemplo lo hizo hoy día Paula Comandar en la mañana, cuestiones que parecen absolutamente incomprensibles, tenía una explicación,
La conferencia de prensa del exdirector de extranjería es francamente una vergüenza. Lo de Luis Eduardo Talles. Sí, es decir, no entendí absolutamente nada. Y de lo poco que entendí, me parece a mí que ¿Eso fue la entrevista de ayer? sí, La entrevista de acá. abre más flancos de los que me imagino él quería cerrar. Daniel. Que hará los análisis de entrevista, perdón por decirlo así, pero una persona que tiene que explicar y hacerse responsable de su función, y la verdad es que efectivamente abre bastante más preguntas de las que cierra, y por decirlo así, si uno se toma en serio las preguntas de la Paula, todas muy pertinentes, por cierto, gran reporteo, supongo, de haber tomado harta pega, juntar toda esta información, la impresión que uno tiene es que si es que lo que sugiere la Paula o hacia donde va su pregunta, que esto podría ser, digamos, parte de una auténtica reunificación familiar y no lo peor que temimos, es que eso fue a pesar del Estado chileno y no gracias al Estado chileno. Y por eso esa explicación la puede dar la Paula a partir de su reporteo, pero no las personas a cargo porque no tienen ninguna respuesta coherente que dar. Porque los aviones que entran, que tienen itinerarios de vuelo que no se cumplen. Ustedes comentaban ayer que cuando uno sale con uno de sus hijos y si es la señora, digamos, yo hace poco viajé, digamos, y traje libros. Y una funcionaria me abrió la maleta con libros. Yo soy profesor y compro libros, ¿no? ¿Y por qué tanto libro? Muéstrame la boleta. Y está bien que hagan su pega, porque uno creo que tiene un máximo, $300, Obvio. pero ese es el nivel de control cuando el Estado quiere efectuarlo, ¿no? O sea, ¿cuántos libros trae aquí? Muéstrame su boleta, perfecto. Y que está muy bien, insisto, no, o sea, me parece un poco exagerado, pero no tengo ninguna Porque no objeción están de tus fondo. planes montar una librería. Efectivamente, no es que quiera hacer negocio con los libros. Entonces aquí entraban decenas y decenas de niños y lo menos que uno puede hacer el Estado chileno, si es que nos tomamos en serio lo que hizo Pirincho. Estamos con un Estado fallido y tenemos una situación humanitaria. Hasta aquí uno lo entiende. Parece que los padres están acá. Perfecto. El Estado haitiano, es un eufemismo, no me puede dar los papeles que me certifiquen nada. Entonces yo a cada uno de estos niños cuando llegan le hago un seguimiento para yo garantizar que están donde me dicen que están y que están con sus padres y que están en condiciones más o menos, dentro de lo que se puede, porque sabemos que esto es bastante trágico, pero que están en condiciones más o menos razonables. Y esa pega es la que el Estado chileno dejó simplemente que entraran, no tiene la información, no fiscalizó, no juntó, porque la otra entrevista muy buena que hiciste esta semana, Iván, fue al exdiputado Yarzo, que lo que contaba era realmente escalofriante, que aquí los niños pasaban, llegaban, a nadie le importaba y el Estado que, a sabiendas de que el Estado haitiano es fallido y no me puede proporcionar los papeles, no hizo el seguimiento mínimo. Entonces aquí es donde si nosotros queremos cambiar o tenemos que combinar los discursos, porque acá hay que hacerse cargo de muchas cosas, pero queremos reunificación familiar por motivos humanitarios de sus padres que están acá y de los niños que están en una situación trágica en Haití. Eso no pasa simplemente por flexibilizar su llegada ni para hacer posible su llegada. Pasa por garantizar que eso sea así y no termine de otro modo, porque tampoco hay que descartar que aquí haya una mezcla de cosas. O sea, que efectivamente haya muchos que son de reconversión familiar, pero que haya otros que terminaron en otras Han condiciones. pasado, claro, que Algo pasó que hayan colado pasado a entre medio. Perú, digamos, hay una larga cosa por seguir investigando. Y de eso el Estado chileno en un nivel de indolencia que realmente es realmente pasmoso. Claro, porque hay casos que levantan esa sospecha. Hay El casos- caso del diputado Rubén Oyarzo, cuando era diputado, que va a fiscalizar un vuelo, Y es todo que para sospechoso. 12 horas en Perú sin estar Sin en el plan estar de en el vuelo. plan de vuelo. Entonces, Y llega con menos gente de la que dice. Claro, entonces, ¿qué pasó en entre medio? Y por tanto esas preguntas son legítimas y el modo en que el Estado chileno se pasa la pelota a sus distintos funcionarios, digamos, y nadie se hace responsable, o sea, que te puedan pasar cientos de niños bajo tus narices y tú no te haces ninguna pregunta durante mucho tiempo, es como para preocuparse, digamos. No sé si exactamente esto partió, pero uno podría decir que un rol muy importante, para variar, cuando las instituciones no funcionan, lo cumple una institución que vela por el control de legalidad y para que efectivamente el Estado cumpla sus funciones, en este caso es la Contraloría General de la República. Muchas de las dudas y de la polémica y de las preguntas sin respuesta tienen que ver con este primer informe que hizo la Contralora. Informe que va a ser terminado este fin de semana. Y la Contralora, si mis buenos informantes no fallan, va a ir el miércoles a la Comisión de Gobierno a presentar el informe concluido. Sí, porque está fuera de Chile ahora, venía volviendo, pero ayer no estaba en la moneda. Y tengo la impresión de que ese va a ser un punto fundamental, no para que solamente tengamos cosas más claras, dramáticamente más claras, quiero decir, sino que va a permitir asignar con mayor precisión
las responsabilidades y dónde estuvieron las fallas fundamentales. Y a partir de ese informe y esas conclusiones, me parece a mí va a ser más fácil, no solamente, cosa que sí hay que hacer, que es asignar responsabilidades a quienes no cumplieron su labor, pero también empezar a corregir. Es decir, la situación migratoria con el pueblo haitiano fue muy intensiva durante una parte de la administración de Michelle Bachelet. Pero esto nos pudo haber ocurrido de igual o mucho peor manera con procesos migratorios de otros países que han sido todavía más grandes, como por ejemplo fue el de Venezuela. Y por lo tanto creo que es súper importante no solamente saber qué ocurrió, asignar la responsabilidad, sino que corregir rápidamente para que esto no vuelva a ocurrir. Porque la próxima vez quizás las conclusiones no van a ser tan benévolas si es que estamos apostando a que efectivamente aquí hubo un despelote en un proceso de reunificación familiar. A partir de las experiencias que hemos tenido en Chile y en América Latina, la próxima noticia o el próximo descontrol de llegadas de niños pudiera tener que ver con algo que temimos al principio y que tiene que ver con tráfico de menores. Que en todo caso, o sea, en todo fenómeno migratorio masivo, y esto es muy lamentable, pero en Europa sobre esto hay experiencia de sobra, esto se mezcla con redes de tráfico de personas que cobran carísimo, que chantajean, que cobran a la vuelta, o sea... Siempre está ese riesgo entre medio. Lo que pasa, sería raro con el nivel de migración que hemos tenido en Chile que no haya nada de eso, y de hecho sabemos que hay bastante de eso, de eso no hay ninguna duda, digamos. Ahora, que sea el caso de los niños haitianos no lo sabemos, pero no hay que perderse. Los fenómenos migratorios masivos traen aparejados estos fenómenos de modo muy brutal, que son redes y grupos más o menos mafiosos que se aprovechan de la situación, digamos, y simplemente sacan beneficios. Y hay mucha trata de personas. O sea, y eso en Chile ha sido, probablemente no en términos masivos, pero una cuestión permanente ya hace varias décadas. Es decir, de grupos, para que te digo, de mujeres jóvenes que las traen engañadas, que les quitan el pasaporte, trabajo forzado, especialmente en algunos lugares, de niños. y prostitución. Y para qué te digo, que están sometidos a una situación que vulnera completamente sus derechos y no podría ocurrir en un país que se presume relativamente civilizado en este tipo de materia. Oye, me pareció interesante para llevarlo al plano político, no para sacar rédito, porque me parece que no es la manera de mirarlo, ¿no? Pero que el gobierno le haya encargado esto al ministro de Desarrollo Social Eso les iba a y no preguntar. al ministro de Seguridad. Es bien Ni al interesante. subsecretario del Interior, que Ni al podría secretario del ser, Interior, sino que quiere ponerle prioridad a los niños y a la reunificación familiar, porque aquí la otra alternativa que hubiera sido, el gobierno de Cas podría haberlo hecho, es decir, un problema de seguridad, y le damos la rienda de esto al ministro Ramos, Claro. o al ministro o al Ministerio del Interior, y ahí, por decirlo así, las comunicaciones, las vocerías y los énfasis eran completamente distintos, ¿no? Porque uno no ve a la ministra Bull con un énfasis en seguridad, o de hecho no es ministra de seguridad, sino que lo que va a poner el énfasis, bueno, ¿dónde están estos niños para generar las mejores condiciones para que, si es que no están con sus familias, puedan estarlo? Claro, Entonces, ha sido el rostro humano, digamos. exactamente. Me llamó la atención esa decisión que yo encuentro inteligente y hábil, pero que no era necesariamente la más obvia. No era la más o la republicana. única. Efectivamente. En el republicana con sentido- minúscula, en este sentido. Y que tiene que ver con lo que conversábamos al principio, y es la misma razón por la cual celebro la reacción del presidente de la República, que no es una persona a la cual yo habitualmente debería celebrarle muchas cosas, pero que en un tema donde el tratamiento histórico por parte de él y de la fuerza política que lo apoya ha sido más bien desde la represión, en este caso el componente de la contención, de la comprensión y de la humanidad ha estado bien presente, lo cual uno no puede sino dejar de reconocer. Claro, porque la señal es, vamos a luchar contra la migración, pero allí donde hay niños involucrados, lo más importante no es la lucha contra la migración, sino que es la preocupación por los niños. Y es una señal, yo creo que internamente juega un papel más o menos relevante. Sin Oye, duda. una buena noticia, el alcalde de Graneros esta mañana actualizó la información, hasta cuando empezamos el programa eran dos Eran y dos en la actualizó, dice que son 6 los que han encontrado, así que hay 13 más 25, 38. A sabiendas de que no tenemos un número total de niños que ingresaron, Exactamente. porque Y que además- parece ser un número bastante alto. Y vamos a tener una dificultad adicional que la Paula también lo señalaba en su reporteo, y es que incluso con sus papeles al día, hay una cultura migratoria que es muy reacia a tener cualquier tipo de contacto con la autoridad.
y por lo tanto va a Que ser te vayan a buscar a tu casa signos de miedo, no que te van a ayudar, ¿no? exactamente. Eso es lo que pasa, ¿no? Y que, como se damos, ha sido profundizado probablemente incluso en Chile con algunas decisiones, como fue esa famosa a propósito de los CEFAM y los centros de salud y la obligación de notificar a las autoridades respecto de los inmigrantes. Que Cuando pudieran llamó no Max estar- Pavé a esta radio, estábamos aquí, ¿no? Exactamente. Sí, pues se acuerdan. Cuando aclaró llamó- que, para aclarar, Para aclarar algo que parece que la propia ministra de Salud no tenía claro esa misma tarde. hasta ese momento no lo tenía claro, Claro. sin duda. Pero dicho lo anterior, una de las dificultades va a ser justamente que aquí no va a haber mucha colaboración de esas familias. Y porque legítimamente tienen el miedo de que esto pueda afectar su situación en Chile, que puedan eventualmente ser deportados. O sea, quieren pasar fuera del radar del Estado, Obvio. básicamente. Obvio. Y no hay ningún misterio.